Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. En esta oportunidad te voy a mostrar una herramienta crucial para que puedas llevar un control de tus operaciones y saber específicamente dónde tenés que mejorar y dónde se encuentran tus fortalezas. Para todo trader, documentar su día operativo, tener un control, mucha documentación de muchas semanas, de muchos meses, es muy importante para poder medir nuestro progreso. Si no medimos algo, es imposible saber si estamos mejorando o no. Por eso es muy importante que tengas un plan de trading, una estrategia, y en base a eso documentes todo lo que vayas haciendo. Así como vas a documentar tu backtesting para poder comprobar si tu estrategia, si el método, tu plan funciona en el tiempo, cuando operás todos los días, también vas a documentar tanto tu perspectiva en el fin de semana para la semana completa, tu análisis macro, como se dice, como tu perspectiva intradía. Quiere decir, cuando me siento en la PC, digamos mi caso, yo opero en Nueva York de 9 de la mañana a 12 del mediodía, hora argentina. O sea, desde que abre Nueva York, las siguientes 3 horas opero. Yo me siento en la computadora 15, 20 minutos antes por lo menos y hago mi análisis intradía. Obviamente que a partir de ahí yo tengo que esperar que entre el volumen de Nueva York para saber con más claridad de qué puedo esperar para la sesión. Pero en general te da un gran panorama porque ya corrió Asia, corrió Londres y tenés una dirección más predefinida. A partir de ahí, eso lo documento. Y luego, cuando termino la sesión, o voy viendo cosas en el medio, por ejemplo, entradas que programo y no se me dan, entradas que se me pasan y no tomo porque no las veo o porque no quiero entrar porque no es el escenario ideal. Y también cuando termino, documento cómo fue mi sesión, lo que sentí, si terminé positivo, si terminé tocando stop loss, qué puedo aprender, qué reflexiones tengo. Entonces, este documento que te voy a mostrar es completamente personal, es lo que a mí me sirve. Vos podés cambiarlo, aplicarle lo que quieras sobre esta misma base, hacerlo más sencillo. Todo depende del tipo de persona que seas. Yo soy una persona que es muy meticulosa, entonces, mientras más específico pueda tener documentadas las cosas, más facilidad tengo después para abrir los archivos y simplemente ver dónde estoy fallando o dónde debo mejorar. Es importante tener en cuenta que más allá de que vos seas un trader rentable y que hoy estés retirando constantemente de una cuenta de fondeo o viviendo del trading, como es mi caso, es importante que siempre sigas documentando porque el mercado es cambiante. Más allá de que tu estrategia va a ser siempre la misma y tu activo se va a comportar de formas similares, el mercado tiende a ir cambiando. Entonces, pueden haber semanas, meses donde lo que estamos haciendo ya no nos funcione tan bien, porque el mercado tuvo una mutación, por así decirlo. Entonces, ese control específico, esa documentación, nos permite ver dónde estuvimos fallando. Porque si vos operás hoy, por ejemplo, digamos que es un día de semana, y no documentás nada, simplemente tomás la operación o no tomás la operación, analizás como sea, y al otro día simplemente entras de nuevo. Es difícil que al otro día te acuerdes lo que hiciste ayer paso por paso. Y ni hablar si llega el fin de semana y te acordás de los 5 días que operaste. Entonces, para poder mejorar como traders es clave, clave, clave que documentemos. Y acá te voy a mostrar cómo documentar con una aplicación que para mí es fabulosa y es Notion. No voy a entrar en cómo usar la aplicación Notion porque tenés en YouTube cientos de tutoriales, vas a encontrar tutoriales de que duran 15, 20 minutos. Es una aplicación muy sencilla, es gratuita, podés tener una versión paga, pero es si vas a usar muchos espacios del espacio que tiene, vas a ocupar mucho espacio. Como acá abajo podés ver, yo tengo la versión gratuita y tengo simplemente ocupado el 84% de los 1000 bloques. ¿Qué hago yo? Si yo documento varias cosas acá, ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, escribo, anoto mis metas, llevo un control de mis ingresos, de mis egresos, etcétera. Cuando veo que se va completando, puedo descargar el archivo completo, inclusive con los links y todo que tenga, y lo guardo en un archivo en la PC y listo. No hace falta que pagues la mensualidad de Notion, a menos que lo uses de forma extremadamente excesiva, y sí, no hay ningún problema, lo pagás y listo. Ahora, yo te voy a mostrar cómo usar esto para poder documentar tus días operativos. Ahora, es importante destacar lo siguiente. Es una aplicación súper fácil de usar, muy sencilla, no hace falta que ni siquiera que descargues el archivo, perdón, la aplicación, simplemente puedes entrar desde su página web. Una vez que vos te creas la cuenta, te van a aparecer un par de pestañas predefinidas acá, las vas a eliminar todas y vas a crear una nueva. Vas a crear una,
y vas a agregarle un calendario, así como ves esto, te va a aparecer el calendario completo. Y acá simplemente lo que vas a hacer es cada día vas a ir agregando tu jornada, básicamente, ¿no? Hoy estamos a 24 de septiembre de 2023. Te voy a mostrar cómo fue mi semana pasada, que entre paréntesis tenés todo documentado en mi canal de Telegram, que te dejo el link de acá debajo, donde comparto a diario mi perspectiva de la semana, mi perspectiva del día, los trades que tomo, las cosas que hago, dejo tips, enseño cosas. Semanalmente, por lo menos una vez nos estamos conectando a operar en vivo el mercado de forma libre. También actualizo cuando subo un nuevo video en YouTube. También comparto información de desarrollo personal, principalmente de estoicismo, filosofía, hábitos. Así que si sos una persona que quiere mejorar en muchos aspectos de su vida y también querés aprender sobre trading, te recomiendo que te sumes, es completamente gratuita y vas a poder adquirir información que te va a servir sin ninguna duda. Muy bien, vamos a ver el domingo pasado, ¿sí? El 17. Yo lo que hago el fin de semana, sábado, domingo, hago mi análisis para la semana general, lo cual es clave porque me da una facilidad para entender qué tengo que hacer en la semana. Si yo entro acá, vas a notar que dentro de cada día ya aparece predefinida una planilla que vos la podés modificar, la podés crear, podés agregarle cosas, quitarle cosas. Yo acá puedo esto, inclusive moverlo de lugar, cambiarle el nombre, agregarle diferentes patrones. Por ejemplo, en este caso que ves como una flechita, lo que me da es como elegir dos opciones. No puedo poner las dos opciones, solamente puedo elegir una. Porque básicamente si ese día tomé una operación, fue en compra o fue en venta, entonces solamente una opción. Después hay otras, por ejemplo, que me permiten tomar varias opciones, como por ejemplo el sesgo mental. Puedo elegir varias opciones. Ya te voy a explicar todo eso. Y algunas, como esta, como en la entrada, me permite colocar un link. Específicamente un link al cual le doy clic y lo puedo abrir automáticamente. Acá tenemos mi análisis macro. En análisis macro, además de todo, aparte de esto, abajo puedes escribir textos. Yo simplemente lo que hago es el fin de semana, cuando hago mi análisis macro, escribo en textos lo que veo, ¿no? Entonces todo esto no voy a entrar en detalle porque ya lo compartí en el Telegram, tenés todo por ahí. Acá obviamente pongo más detalles, más personal, pero en definitiva lo que hago acá es tener mi análisis macro, porque quiero que el siguiente sábado o domingo comprobar si mi análisis macro estuvo correcto o no estuvo correcto. Simplemente a modo de ejemplo, te voy a mostrar. Esto fue lo que yo esperé para esta semana. Esperaba que el precio subiera a esta zona para buscar este objetivo semanal. Y cuando terminó la semana, que acá le puedes dar tranquilamente clic derecho para no moverte la página, pasó exactamente eso. El precio fue acá arriba y vino a buscar el objetivo semanal. O sea, esto para mí es clave porque me ayuda a ver, a entender qué esperaba yo y qué ocurrió después para comprobar si estoy correcto en mi dirección. Y en base a la dirección, operamos toda la semana. Y digo operamos porque comparto todo en Telegram, entonces todos los que estén al tanto de lo que comparto en Telegram pueden tener como una guía en base a lo que yo ven día a día. Vamos a ver un día, por ejemplo, el día lunes. Y ahí te voy a explicar paso por paso toda la información que incluye mi documentación. Inicialmente arriba en el título pongo la sesión que operé. Antes operaba Londres y Nueva York, a veces Londres, a veces no Nueva York. Todo depende de si en Nueva York hay una fundamental muy fuerte, por ejemplo, el primer viernes de cada mes que tenemos NFP, 9:30 de la mañana, hora argentina, que básicamente es como lo que te indica cuánta gente se empleó o no en el último mes de Estados Unidos. Cuando eso pasa, generalmente opero Londres, porque sé que Nueva York va a estar muy movido y generalmente no me da una entrada muy clara. Entonces, acá pondría sesión de Londres. Por el lado derecho tenemos cómo fue ese día. Este día salí con un 0,57% positivo. El círculo verde me indica a mí que ese día operé siguiendo mis reglas, mis normas. Porque a veces pasa que uno falla en sus reglas. Uno puede tener un plan de trading muy específico, pero a veces por diferentes cuestiones puede cometer un error que en el momento no se da cuenta y después lo mira y dice, ah, ok, este día actué mal o este día actué emocional. Entonces, cada puntito verde me dice que actué perfecto, seguí el plan y actué lógicamente. Cada puntito amarillo, que no vas a ver porque no me está ocurriendo, actué emocionalmente. Y cada puntito rojo quiere decir que fallé el plan. Cuando tengo puntos rojos, quiere decir dos cosas. Uno, que yo estoy distraído viendo mal la gráfica. O dos, tengo algún tipo de patrón conductual que me hace ver mal la gráfica. Y eso puede tener que ver con que
o el plan no lo tengo muy claro, el mercado ha mutado un poco y debería modificar mi plan, o que tengo que tener algo más específico para no tener ese tipo de errores y confundirme. En primer lugar, te va a aparecer la fecha, luego el patrón de entrada. Acá yo tengo varios patrones de entrada que realmente tengo que simplificarlos porque son casi muchos lo mismo, pero he escrito muchos textos básicamente, es cuestión de simplificarlo nada más. Pero en definitiva, ahí elegís tu patrón de entrada. Digamos que si vos entraste con una zona de M15 y esperaste una reacción en temporalidades micro de M1, M3, M5 con un quiebre de estructura, bueno, reacción en zona M15, entrada con rompimiento de estructura interna sería, básicamente. Ahí elegís vos tu patrón de entrada, dónde entras. O en acumulaciones zona intradía, distribuciones zona intradía, eso depende de cada uno y de la estrategia que utilice. El tipo de entrada, si es compra o fue venta, no hay más opciones. Riesgo-beneficio, el riesgo-beneficio que busqué en mi trade. En este caso es 1.2.6. Como yo arriesgo el 0.25, 0.23% más o menos, menos la comisión, me terminó quedando esto. Sesgo mental, esto me parece súper interesante y muy importante que lo aprendí de un libro de trading. Es importante que uno pueda tener en claro cuál fue su sesgo ese día en el mercado. Entonces, miren, acá tenés varias cosas. Los verdes son los correctos. Los amarillos serían los que pueden ocurrir y es algo normal, digamos, no es nada del otro mundo, pero no tiene que estar. Los naranjas son de los no, pero que a veces puede aparecer, pero no tienen que estar. Los rojos son los que no tienen que estar, los que no podés llevar a cabo. Y después hay dos en gris, que tiene que ver con las percepciones que tenga en el momento. Por ejemplo, a veces pasa, te puede haber ocurrido, eso es un trader que opera en cuenta real, te puede haber ocurrido que tomaste un trade con tal vez menos confirmaciones, no estabas tan seguro y empezás a sentir cosas corporalmente. Esto lo aprendí de un libro que se llama La biología de la gestión de riesgos. Cuando uno toma riesgos, toda la sangre va al cerebro, entonces el cuerpo, los brazos, las piernas, pierden sangre básicamente. Entonces te puede entrar frío, podés sentir como escalofríos, de hecho, podés transpirar. Bueno, todas esas cosas, sensaciones corporales, están ahí justamente. Es como muy detallista, pero para mí es importantísimo ser detallista porque esto me ayuda a mejorar. Y este también pasa mucho, que arrastras emociones pasadas, ya sean positivas o negativas. En este caso, cuando sentís que arrastras emociones pasadas, te vas a dar cuenta generalmente después del trade. Por ejemplo, un día podés ganar y el día siguiente tal vez entras en el trade con alguna confirmación menos porque ya venís como arrastrando la emoción del día anterior que ganaste. Entonces sentís como un campeón y hoy tomas el trade con menos confirmaciones. Eso también puede ocurrir y es importante que acá esté agregado. De las cosas positivas que siempre tienen que estar y que tenés que seguir para poder ser un buen trader es la paciencia, ser paciente, el enfoque, la lucidez mental y la seguridad que tengas. Seguridad no quiere decir que te la creas y que veas cualquier cosa y confíes que esto va a pasar. La seguridad está basada en tu plan y tu estrategia. Si vos confías en tu estrategia y tenés un plan basado en esa estrategia, seguramente te vas a sentir seguro. Entonces, cuando yo opero correctamente, tengo estos 4 puntos a rajatabla. Después, los amarillos, los que no deberían estar, pero a veces pueden aparecer, es conductas temerarias, como les decía antes, venís a ganar un trade el día anterior y hoy sos más temerario con el riesgo porque ya venís positivo, entonces internamente, como estás arriba en la semana, tomás como, tomás como una sos más temerario al riesgo, básicamente, ¿no? Como que no temes perder, porque ya ganaste. La confusión puede aparecer, el mercado puede estar muy en una zona de rango y presentar cierta confusión, como ya vas a ver otro día de esta semana, pero en realidad la confusión, si está dentro de tu sesgo mental y ese día operaste, porque este sesgo mental aparece y se documenta cuando tomaste un trade. Si aparece la confusión en un trade que tomaste, si ganaste, ok, bien. Si perdiste, algo hay que mejorar. De hecho, también no hay que tomar un trade si estás confuso, es la realidad. O sea, si tomas un trade y estás confuso, quiere decir que sos temerario, porque es mejor estar seguro de lo que estás haciendo antes que tomar un trade. Todos los días van a haber oportunidades, es la realidad. Por lo menos con esta estrategia, todos los días hay oportunidades. El tema es si es la mejor oportunidad que vos buscás según tu
tu protocolo de entrada o tus protocolos de entrada y si está ajustado a tu plan. Entonces, con confusión mejor no operar, es lo que te recomiendo. Aunque acá está porque una vez yo he operado con confusión, es la realidad. Además, también puede venir por una cuestión de conducta mental y de cuestiones de la vida misma, ¿no? O sea, uno dice, cuando te sentás a operar, tenés una rutina previa, en la que te preparás, estás completamente limpio de todo el día pasado, no te estimulas con redes sociales, si puedes evitar hablar con la gente mucho mejor, concéntrate en vos nada más esas primeras horas de la mañana, pero también dejar la vida afuera es algo que conlleva trabajo y no se puede hacer todos los días realmente. Si vos venís con problemas, con cuestiones de la vida familiar, de un tema financiero, un tema personal, de salud, lo que sea, te puede generar confusión en el mercado. Es la realidad. Confiado, que no es lo mismo que seguro. Confiado es, creo que esto va a pasar. Y entro con toda, porque confío en esto. No es lo mismo estar seguro que estar confiado, son dos cosas diferentes. La confianza puede jugarnos en contra. La seguridad no, porque la seguridad está seguro de eso. La confianza puede venir por un tema más de una creencia. Distraído, que puede ocurrir también. Te distrajiste, tomaste un trade, todas tus confirmaciones, pero te diste cuenta que venías de una zona contraria, de mayor temporalidad y tocó stop loss. Puede pasar. En color naranja, desconfiado. Estas cosas no son para nada constructivas y no tienen que estar. Pesimista, cuando vas a tomar un trade y tu mente lo primero que hace es pensar, ¿y si pierdo este trade? ¿Y si en realidad no se me da? Bueno, es como que tenés 10 confirmaciones a favor de que se va a dar el trade y una en contra. Esa única que está en contra, le metes tanto valor, tanto poder por tu pensamiento pesimista que pesa mucho más que las otras 10 y no entras al trade. Y después el trade se da. Al siguiente día venís, como venís de perder un trade muy obvio, este día sos más temerario, tomás menos confirmaciones y te querés meter porque estás confiado. Entonces, y perdés, por ejemplo. Entonces, siempre estamos arrastrando emociones pasadas. No somos robots, es la realidad, no podemos apagarnos, reiniciarnos y empezar el día como si nada hubiese pasado ayer. Pero sí podemos hacer lo mejor posible, tomando en cuenta estas cosas, tu sesgo mental. Si yo, por ejemplo, veo que el día de hoy eh, actué de forma apurada, por ejemplo, o actué de forma distraída y toqué stop loss, miro el día pasado y digo, ah, claro, el día pasado gané. Entonces tiene que ver con eso. Como ayer gané, hoy vine con la vara muy alta, como un ganador, y me apuré, tomé un trade de forma distraída, no tuve tantas las confirmaciones, me sentí muy confiado. ¿Se entiende, no? Es importante eso. Si yo documento todo esto, puedo mirar lo que pasó ayer y aprender de eso. Si no, no puedo aprender. Si no miro el pasado, no puedo aprender de cómo mejorar en el futuro. Es la realidad. Ser inflexible, temeroso, ansioso y revanchista son cosas que no pueden estar. No pueden estar. Inflexible quiere decir, por ejemplo, busco trades 1 a 5 en mi plan, ¿no? Y últimamente se me están yendo break-even porque busco 1 a 5 y al mercado va 1 a 3, 1 a 3 y medio y se me da la vuelta. Bueno, no puedes ser inflexible, tenés que cambiar ese punto del plan. No puedes ir actuando de esa manera porque te va a jugar en contra. Y así en cualquier punto de tu operativa, siempre hay que ser flexibles como traders. Temeroso, no, va muy de la mano con el pesimismo, pero es un paso previo todavía y que te frena mucho más. Porque temer viene de la mano de ser pesimista, es la realidad. Pero muchas veces es el paso previo a ser pesimista. Por eso lo puse en rojo. No podés entrar al mercado ni ser un inversor que teme. Porque quiere decir que el punto principal de ser un trader no estás entendiéndolo. Ser un trader quiere decir entrar todos los días a un mercado, a un área laboral donde la incertidumbre es plena todos los días. O sea, no sabemos si vamos a tocar profit, si vamos a perder dinero, si no se va a activar el trade, si no vamos a dar ninguna posibilidad, si el mercado nos va a confundir o nosotros mismos, básicamente. No es que el mercado te confunda, ¿no? El mercado crea sus propios movimientos, va eliminando jugadores, otros bancos, y uno es el que entra allí por decisión propia y decide tomar esos riesgos. Entonces, tenés que asumir el riesgo de entrada. Si sentís temor, quiere decir que no estás asumiendo el riesgo de entrada. Y todo trader debe asumir el riesgo porque esta profesión presenta riesgos todo el tiempo. La incertidumbre es constante. Nunca sabemos qué va a pasar después.
Sí podemos tener muchas confirmaciones que nos digan que esto puede ocurrir, pero nunca sabemos realmente qué va a pasar. En cualquier momento puede aparecer una super vela de 150 pips en un minuto y sacarte en stop loss y quemarte la cuenta. Es la realidad, o sea, aunque no haya noticias, sabemos que generalmente no va a pasar, pero hubo casos que pasó. Que creo que el mes pasado fue en Londres, 4 de la mañana, un velón de 35 pips, no había ninguna noticia, pero pasó. Entonces, la realidad es que cuando uno pone una orden en el mercado, está por entrar al mercado a poner su dinero sobre la mesa, siempre tiene riesgo de que el mercado te coma la cuenta. Es la realidad, más que pongas stop loss. Obviamente que si pones el stop loss de 1% y hay un super velón, no te va a comer el 100% de la cuenta, ¿no? Pero es un ejemplo que estoy dando simplemente para que entiendan de que el riesgo siempre está. Y por último, revanchista. No se puede tener actitud de revanchista con el mercado. Por eso en mi plan especifica un trade por día. A mí eso me da solamente un disparo al día. Entonces, tengo que ser paciente y tomar esa mejor posición, la que esté más confirmada para mí. Si dentro de esas 3 horas, de 9 a 12, no se presenta, no opero y listo. Prefiero que se me pase un trade por delante de los ojos porque le faltaban confirmaciones. Prefiero que no tomar ninguna operación ese día y cuidar mi capital, que estar metiéndome por querer tomar un trade todos los días porque sé que todos los días se dan trades. Ahora, no todos los días se dan los mejores trades que yo espero. Más allá de que la realidad es con el método que usamos de oferta y demanda refinada, podemos entender con mucha claridad hacia dónde va el precio, pero también hay que saber dónde entrar y cómo entrar y si está dentro de tu plan. Por ejemplo, si tengo una zona de M15, digamos, ¿no? Y yo sé que el mercado está retrocediendo y probablemente en zona de M15 me dé una compra. Pero según mi plan, yo en la zona de M15 tengo que esperar temporalidades menores de 1 a 5 minutos que me haga una confirmación extra, un cambio de estructura, un fallo de continuación. Si a mí no me confirma eso y se termina dando, no me juzgo por no haber entrado en M15, porque según mi plan yo tengo que esperar la temporalidad interna. Entonces, y no es cuestión de que mañana ya no espero la temporalidad interna y me meto en M15, porque eso tampoco es algo que te va a permitir evolucionar. Vos tenés que tener un plan, una estrategia y repetirla en el tiempo, por lo menos 90 días, 120 días, 150 días, estamos hablando de 3, 4, 5 meses, específicamente eso, porque básicamente vos creas tu estrategia, porque la aprendés de alguien, básicamente, pero quise decir, el plan, vos lo creás porque haces un backtesting del pasado de tu gráfica, siguiendo tu estrategia y te das cuenta que eso se repite. O sea, cuántos ratios buscas, de qué forma entras, etcétera, dónde colocas tu stop loss, cuándo pones break-even, todas esas cosas. En base a tu backtesting, vos comprobaste de que ese plan puede funcionar en el presente y en el futuro. Entonces, aplicalo exactamente así. No te pongas mal porque el movimiento se dio y no entraste, porque si no entraste es porque faltó confirmaciones. Entonces no quiere decir que mañana tenés que venir y obviar esas confirmaciones, porque ya no estás haciendo lo mismo. Y si no haces lo mismo, es difícil que puedas medir si estás aplicándolo bien o aplicándolo mal. Son pequeños matices los que te separan de ser rentable constantemente, es la realidad. Por lo menos esa fue mi experiencia, era cuestión de unos pequeños ajustes que yo tenía que hacer para poder ser rentable definitivamente en el tiempo y aumentar cada vez mi capital y vivir mucho más libre hacia el trading. Luego de ese punto, abajo, tenemos lo que es el análisis intradía. Ahí va una captura de mi análisis intradía. En este caso no lo puse porque estaba en el día anterior, lo que yo esperaba para el día de hoy. Por acá tengo un link donde comparto mi entrada. Este fue el trade que tomé, también compartido por el Telegram. Y acá los 4 puntos importantes. Punto de entrada, si es correcto o incorrecto. O sea, ¿qué quiere decir eso? Fíjense el punto de entrada. ¿Fue correcto o incorrecto para ustedes? Fue correcto. Uno podría decir, no, pará, podrías haber entrado más fino. Sí, también. Pero eso no quiere decir que sea incorrecto. Es más, si el precio hubiese hecho esto, así, y en realidad no hubiese respetado el decisional y hubiese respetado el extremo, ahí sí yo hubiese puesto que mi punto de entrada era incorrecto. Porque podría haberlo refinado más. Pero en este caso, el mercado respetó el decisional que estaba ahí. Entonces, perfecto. Una entrada fue perfecto. Correcto. El stop loss, correcto. El punto tiene que ir abajo del bajo, no hay mucho que discutir, no es porque haya tocado ahí, tengo que poner stop loss acá, para nada. Así que está correcto. La dirección fue en compra, el precio subió, correcta. La salida, yo me salí en ese punto, fue correcta. Más allá de que después el mercado llegó a mi TP original, que acá lo dice, el 1 a 5,
mi salida fue correcta. No porque el mercado haya llegado hasta acá, quiere decir que yo me salí incorrectamente. Yo me salí en un punto correcto, donde correspondía. Podía aspirar a buscar más, pero como terminaba mi sesión, yo lo cerré ahí. Plan de trading, disciplinado o indisciplinado. En este caso fue completamente disciplinado. La entrada óptima, no hubo entrada óptima porque esa entrada que tomé fue la óptima. Engaños, si en algún momento, por ejemplo, en este caso yo no detecté engaños, fue muy fácil para mí detectar la entrada por lo que explicaba antes del análisis macro, pero en el caso de que vos tengas confusiones, por ejemplo, aunque ganes o pierdas un trade, aunque toques stop loss o take profit, puedes agregar acá tus engaños. ¿Qué engaños viste? Por ejemplo, tal vez el mercado se había apoyado, por ejemplo, digamos que acá el mercado se había apoyado justo en el punto este decisional. Entonces por ahí eso me podía generar cierta duda de que el mercado podía hacer un bajo más bajo, porque este movimiento había creado bajos más bajos. Por ejemplo, eso es un engaño. Acá lo puedes escribir también. Y señales de engaños. O sea, ahí quiere decir, digamos que tenía justamente ese movimiento, que el mercado había tocado ese decisional, pero más allá de tocarlo, acá arriba me dejó altos iguales. Entonces, más allá de que tenía la chance de que el mercado me estaba engañando con este movimiento bajista, también una señal de que me estaba engañando era de que arriba me dejó liquidez. Entonces era muy probable, eso se pone de mi lado para buscar esta compra. Es parecido engaños y señales de engaños, pero no es lo mismo. Engaños es, idealmente, el engaño que te hace, las confirmaciones que pone en tu contra, por así decirlo, y las señales de engaño es apoyarme en mis confirmaciones a favor para detectar que estas confirmaciones en contra en realidad son un engaño. ¿Qué señales tengo? Bueno, las pones ahí. ¿Qué podría mejorar? Esto es importantísimo. Si sentís que podrías mejorar algo. En este caso, acá yo no lo escribí, pero lo escribí acá abajo. Tampoco en ese momento sentí que fuera algo para mejorar. Ahora lo veo y digo, sí, podría mejorar eso. El punto es que eh, podría mejorar el hecho de que yo cerré el trade a las 12 en punto porque termina mi horario y yo me tenía que ir también. Y el mercado después terminó llegando a mi TP en 18 minutos. O sea, el TP máximo 1,5. Y yo me fui en 2,6. O sea, podía haber duplicado mi ganancia simplemente dejando el trade correr 20 minutos más. Ahora, pasó en 20 minutos. A veces puede pasar que no llegue, otras veces puede pasar que tarde 3 4 horas y cierre el día. Entonces, es relativo si debería mejorar eso o no. Por eso no lo escribí. Resultado, si fue profit, en este caso fue profit, si fue un aprendizaje, te pueden dar cuenta que no pongo stop loss o pérdida, es aprendizaje, no hay pérdidas, hay aprendizajes. Cada stop loss que tocas es una pérdida si no aprendes de él. Si vos aprendés del stop loss, es un aprendizaje entonces. Porque cada vez que la vida te da un golpe, te enseña algo de forma que vos no esperabas, te está enseñando justamente, te está dando una señal de algo que vos tenés que mejorar. O sea, toqué stop loss, uy, perdí. No, no perdiste. Lo perdés si no aprendés de eso y mañana repetís el mismo error. Ahí sí perdés. Ahora, si vos tocaste stop loss y podés detectar cuál fue tu error y mejorarlo para la próxima, no perdiste, aprendiste entonces. Es parte de la vida equivocarse para poder mejorar. No activado, si puse el trade en algún punto y no llegó a activarse. Break even, no trade si no tomé si no hubo ningún trade básicamente. Siempre en base a mis confirmaciones, ¿no? Puede ser que hayan trades todos los días ahí básicamente, pero no en base a mis confirmaciones específicas. Y no ejecutado. Puede ser que ese día me haya sentido con poca confianza, haya estado distraído, que por ahí estuve operando, pero a la vez estuve en una reunión, o estuve dando una clase, o estuve haciendo algo personal fuera de las gráficas y como que estaba mirando la gráfica y no, mirando y no, y como que no ejecuté porque no estaba muy concentrado en ello, básicamente. Y por último, una reflexión. Lo que quieras escribir, generalmente yo escribo reflexiones si veo que por ahí tengo algo que escribir, ¿no? En este caso no siento que haya que reflexionar sobre nada, todo estuvo perfecto. Y por acá abajo, últimos mensajes, como por ejemplo, TP tocado, cierre manual por fin de horario operativo y bastante lentitud en superar la zona, porque es lo que yo estaba viendo, que acá estaba el último alto y el mercado ahí estuvo como lento, tocándolo una vez, tocándola dos veces, como que estaba ahí como
costándole superar este alto. Estaba como apretadito. Entonces yo dije, bueno, chao, cierro. Y termina mi horario también. Y acá puse, considero que va a ir por el Alto de Londres y muy probablemente por el ADP. O sea, consideraba que iba a ir por este Alto de Londres y muy probablemente por el ADP. Más allá de eso, excelente operativo la de hoy, más que conforme con mi comportamiento. Perfecto. Y por último, esto lo terminé documentando hace un rato, acá dice 69 minutos, definitivamente cumplió con el objetivo ideal en tan solo 20 minutos después de pasar el mediodía. El trade se terminó dando 1 a 5, así, perfectamente ahí, o sea, sería este punto de take profit. Vamos a ver otro ejemplo. Este día, que no tuve trade. Acá básicamente no vas a ver nada escrito porque no hay nada que escribir básicamente. Esto inclusive se puede ocultar. Se puede poner ocultar o mostrar. No hay nada que escribir acá porque ese día no tomé ningún trade. En este caso, yo me quedé esperando el trade acá, en ese lugar, ¿sí? Y luego, mientras esperaba que se dé el trade, me fijé cuál fue la entrada perfecta y la entrada se dio acá. Se terminó dando con un movimiento, con un shakeout que generó una noticia, los permisos de construcción que son de 3 estrellas. No es una fundamental que las empresas de fondeo no te permitan operar, pero es 3 estrellas y según mi plan no las opero, espero que pasen por lo menos 5 minutos. Y el trade se dio justamente 4 o 5 minutos después. En este caso yo realmente no vi el trade, porque estaba en 5 minutos esperando el movimiento, yo esperaba que realmente me rompiera este bajo, esperaba que me rompiera este bajo y ahí buscar la venta. Y en este caso, el mercado terminándola ahí, muy rápido, el trade, con un rompimiento en M1. Perfecto, no tengo nada que cuestionarme, simplemente es documentar cómo se dio el trade y listo. El miércoles toqué profit 0.67. Acá tienen el patrón de entrada, toma de liquidez, más fallo y continuación interno. Fue una compra, ahí está el riesgo-beneficio, actué perfectamente. El análisis intradía, como pueden ver, ve que tienen las liñitas en reemplazo de este que tiene como los dos anillos. Bueno, los dos anillos quiere decir que puedo poner un link directo, sin texto. Si pongo un texto va a estar todo subrayado, no se va a ver bien. Si pongo este, que acá lo pueden ver, se puede editar la propiedad, sería texto, ¿ven? Ahí. En cambio los anillitos es el URL. Entonces acá puedo escribir un texto. Y lo que puse fue panorama claro el día de hoy. Seguramente, puede ser, seguramente dije no, que no puedo leer el mercado, pero generalmente pasa esto. Tengamos poco movimiento porque a las 15 hay noticias fuertes. Hablaba Powell, la tasa de interés, etc. Y este fue un análisis intradía. Bien, buscar el ADP. Ese es el objetivo. Buscar la forma de entrar por acá para buscar el ADP. Dirección correcta, salida correcta, plan de trade incorrecto. Esta fue la entrada. Bien, impecable. Entré ahí, me salí ahí. Acá, entrada óptima. Y acá sí, tuve que poner entrada óptima. ¿Por qué? Porque a diferencia del día lunes, el mercado llegó a mi TP máximo, que era el ADP, luego de mi horario operativo, 12:30. Entonces ya no es mi entrada óptima. Yo generalmente cierro los trades cuando me voy de la computadora. Aunque podría quedarme media hora más, es la realidad. Ese día no pude justamente. Pero este día tocó el ADP a las 11 de la mañana. ¿Y por qué puse entrada óptima? Porque cuando yo tomé este trade, mientras actualizaba en el Discord privado y hablaba con alumnos y actualizaba en el Telegram la situación, se dio este velón, que fue de 2 minutos, fíjense, este velón de 2 minutos mientras yo escribía las cosas, y cuando me di cuenta, ya toqué TP. Porque yo puse mi TP en el celular, en el MetaTrader, ahí, porque no sabía que iba a ser tan rápido. Entonces lo pongo en el punto más cercano. Si yo veo que va volando al punto, por ejemplo, hubiese visto esta vela, lo hubiese estirado hasta la ADP. Eso es algo que puedo mejorar, por ejemplo, poner el TP de una en el ADP y después de última recortarlo, lo cual es tenido más lógica. Yo particularmente lo hago de esta forma, porque no siempre llega al ADP, en este caso llegó muy rápido al Alto de Londres. Entonces, por eso puse la entrada óptima, hubiese sido realmente entrar con el TP en la ADP directamente. Yo me terminé saliendo del trade acá, y el mercado cuando tocó el profit acá, rompió un poquito más, retrocedió y pum, para arriba. O sea,
en menos de 40 minutos llegó al TP final que hubiese buscado de entrada. Que de hecho, según mi análisis intradía, estaba eso, ¿ven? Buscar el ADP y llegar a esta zona. Y el precio terminó justamente ahí casi llegando a la zona, de hecho llegó a la zona. Y desde esa zona fue que rompió para abajo con fuerza con las noticias de las 3 de la tarde. Entonces, en ese caso, acá ¿qué podría mejorar? Colocar TP en vez de P o ADP si hay varias confirmaciones para ir allí. Y en todo caso voy asegurando con stop profit a medida que me voy acercando luego de superar mi TP1. Mi TP1 era el alto de Londres, mi TP final el ADP. Entonces, lo que tengo que mejorar es poner el take profit en ADP y cuando supere el alto de Londres y me haga el siguiente bajo, como lo vieron acá, cuando me confirme que ya rompió el alto de Londres, acá, y me haga este bajo, por ejemplo, y empieza a subir de nuevo, ahí, acá poner stop profit. O sea, poner mi punto de entrada ahí. Entonces me aseguraría un 2, por ejemplo. Creo que un 2 sería eso. Y a medida que va subiendo y va creando estructura, puedo ir subiendo mi stop profit. Si en algún momento se da la vuelta, listo, me salí. Y me salí por encima de mi TP1. Esa es la idea. Eso está todo por plan. Entonces, perdón, eso debería estar todo por plan, quise decir. No lo tengo yo en mi plan, por eso lo escribí acá. Entonces, acá escribo un par de cositas más, que las escribo en el momento. Esta fue la señal final para buscar la compra. Ese habilita, ya saben lo que es la toma de liquidez. Y si no sabes, te dejo abajo en la descripción el link de mi video explicando las tomas de liquidez. Si sos un trader y no sabes qué son las tomas de liquidez estructurales, te invito por favor a que veas ese video. Te va a cambiar la vida a la hora de operar. Bueno, yo tomé dos entradas ese día. La primera entrada me tocó break-even porque aseguré apenas subió, porque aún no tenía el quiebre de estructura, era un fallo de confirmación. Tomé esa primera entrada. Yo cuando esto subió, yo buscaba Alto Londres de entrada. Cuando subió, puse mi break-even por acá para asegurarme la comisión y todo eso. Cuando bajó y me tocó el break-even, vi que no podía romper y ahí entré de vuelta. Y acá tuvo mi trade final, pero había entrado acá anteriormente. Si hubiese dejado straight correr, me iba con los dos para el profit. Pero bueno, en este caso, si está por plan, como no tenía un quiebre de estructura a mi favor y yo venía desde este punto alto, no podía, confiarme de que esto iba a hacer esto. Podía tranquilamente hacer esto. Más allá de venir una toma de liquidez, lo cual me apoyo en que pueda hacer esto, no siempre la toma de liquidez cumple con su objetivo. Y por último, bueno, la dirección del día, perfecta, acá. ADP, perfecto. Día jueves, que este día operamos en vivo con la comunidad de Telegram. Acá, bueno, a este día puse distraído, ¿ven? Porque este día yo siento que me distraje. Estábamos en el vivo, en el Zoom, y siento que por estar distraído en el Zoom se me fue la entrada. Entonces, es algo que un tema personalmente mío, porque a mí me encanta compartir eso con ustedes y todo eso, pero bueno, es un tema que tengo que mejorar yo particularmente. De todas formas, hubo una confirmación extra que vimos luego, o sea, cuando ya se había dado la entrada, pero que yo no lo había visto anteriormente porque no lo utilizo, y es esto de acá. Esta toma de liquidez. La toma de liquidez en el índice del dólar aclaró el panorama neuro-dólar, que estaba bastante confuso, como pueden ver acá. Escribí, hoy el panorama está sencillo pero confuso, porque en mi servidor FXM, bueno, ahí hubo una confusión. En el servidor FXM tuve toma de liquidez, pero en Oanda no. Entonces, ahí ahí me confundía, porque yo buscaba en realidad la venta en FXM, pero con Oanda buscaba la compra. Entonces lo que hice fue decir, bueno, para, me guío con Oanda. Y después, cuando vi la confirmación del índice del dólar, me reconfirmó que lo que estaba en Oanda era lo real y no lo que estaba en FXM. Hay un consejo, si vos operás con FXM o con Oanda, cuando veas que algo no te cierra, comparalo con el otro servidor. Y apoyate en el índice del dólar, si operas euro dólar o algún par con dólar, para confirmar cuál de los dos es el real, porque a veces pasan que varían los precios con la impresión de las velas, de hecho. Entonces, en definitiva, que podría mejorar rápidamente observar el DXY para tener una confirmación extra si siento que lo necesito. Y dos, estar más concentrado. Resultado no activado. Y mi entrada había sido esta.
Yo esperé el trade acá, ¿ven? Esperaba que rompiera ese alto, retrocediera y me diera la compra. Y en realidad la entrada óptima se terminó dando acá. La óptima, ¿no? Entonces cuando estábamos en vivo, de hecho. De hecho, estábamos en el Zoom y cuando acá salió la noticia, les dije, si rompe este alto, ya podemos buscar la compra. Pero bueno, nos quedamos hablando, tocando estos temas, qué sé yo dejé esto en M5, no lo dejé en M1, entonces cuando rompió, no vi este movimiento y la subida. Si hubiese estado concentrado en eso, hubiese tomado la compra acá, realmente, porque lo dije en el Zoom. O sea, rompe, retroceso y compra. Pero bueno, no lo hice porque estábamos hablando de otro tema. Y el mercado se fue acá, exactamente. O sea, la entrada estaba perfecta, la dirección fue perfecta, lo dije antes de que se diera, pero yo no entré. Nada. Una cuestión para mejorar, simplemente el tema de la distracción. El punto final es que la dirección fue perfecta, esperé entrada en extremo y se dio en el decisional que generó el boss. Después hubo otra entrada más que se dio. Este fue el segundo trade que esperé una vez que retrocedió. Ven, les voy a mostrar. Yo esperaba la entrada en principio acá. Acá, bien. Una vez que rompió y siguió subiendo, esperé reacción ahí o reacción en este bloque, bien, acá. Bueno, terminó reaccionando en ese bloque. Y lo que esperé, una vez que reaccionó, coincidía con un vacío en M15, ahí estaba el bloque, la zona gris es el bloque, el azul es el vacío. Lo que esperé ahí fue que rompiera esta estructura y retrocediera y comprar. No se me dio, siguió subiendo. Ahora, ¿qué aprendí? Que me di cuenta que esto era un bajo de M5. Se lo voy a mostrar porque también lo documenté. Miren esto. Es importante aprender. A ver, yo entiendo que hay muchos tipos de estrategias, por lo menos la que uso yo y la que enseño, siempre tiene un motivo. O sea, si perdiste un trade, o tocaste profit, o si te fue un trade, por algún motivo fue. Siempre está el motivo. Tenés que entender simplemente cuál es para mejorar. Y siempre puedes encontrarlo, y acá lo encontré. Por ejemplo, miren, lo que yo no me percaté fue que este bajo era de M5. Entonces acá, esta vela cerró por abajo, esta cerró ahí, entonces no cuenta, pero esta cerró por arriba. O sea que esto me confirmó que fue una toma de liquidez. O sea, el objetivo era este y estaba cerquita del objetivo del día. Si yo me hubiese dado cuenta de eso, en el momento, no me di cuenta realmente, hubiese operado de esta forma. Esta vela, esta última vela de M1 me confirma la toma de liquidez. Ahí tuve un movimiento y podía haber entrado en el potencial fallo, teniendo en cuenta que había tomado la liquidez, que me había apoyado en el vacío, que me había apoyado en un bloque decisional y que el objetivo era buscar los altos. Tenía muchas confirmaciones a mi favor para poder entrar en compra sin tener un boss. Además, acá había quedado liquidez con estos altos así. Entonces podía haber entrado ahí. Yo esperé que rompiera y esperé este retroceso que nunca se dio. Que la entrada en realidad se había dado 3 minutos antes. Entonces, distracción de mi parte, completamente. Entonces, ahí donde uno, cuando va mirando su documentación, de hecho, mientras yo voy hablando con ustedes ahora, me voy dando cuenta de que arrastré la distracción que tuve en el Zoom, la terminé arrastrando para luego a la hora y media que siguió ese trade. Entonces, es muy importante, sumamente importante, ser muy conscientes de cómo está nuestra mentalidad, de cómo estamos comportándonos, porque eso nos ayuda mucho a mejorar. Y como dije antes, la diferencia entre ser un trader rentable y un trader no rentable, y de un trader rentable a un trader rentable que retiene consistentemente, son pequeños matices. Y generalmente los matices, en la mayoría de los casos, son mentales. Entonces, que documentes tu operativa de esta forma, tan precisa, con tus propios matices, no hace falta que copies exactamente lo que yo hago, te va a permitir tener un mayor control de tus operaciones en el presente y en el futuro, y también de tu mentalidad. Te va a ayudar a crecer muchísimo. Sin mucho más, espero que te haya gustado la clase, que lo hayas disfrutado, que haya sido de puro aprendizaje para vos. Si lo aplicás, te daré en los comentarios, me puedes hablar por privado también, para poder darte una devolución acerca de cómo estás haciendo, también recibir tu feedback al respecto. Me encantaría saber si lo aplicás y si ha mejorado tu trading con el tiempo. Sin mucho más, te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.
Chau, chau.